Buenas tardes. Es que no sé dónde poner esto. Lo que cae. Ahí. Oye, usted dijo ayer que prendiéramos la cámara. No sé. Sí. Perfecto, eso. Vero, ¿tienes audio? Sí. Ok. Iván, ¿tienes audio? Sí. Mariana. Mariana, ¿tienes audio? Hola, profe. Oiga, esta de Valeria Sánchez no va a venir porque tiene dengue. Uy, qué mala Me dijo suerte. hace rato. Sí. Le dio dengue. Ya no es temporada de eso, ¿no? Según yo no, pero pues le dio dengue. Eso me dijo, eso me contó. Yo vi las noticias y decía que sí estaba dando mucho ahorita. Poco. Ok, Valeria, Sara, ¿te puedes hablar? Nada más para probar el micrófono. Sí. Bueno, Iván también, ¿verdad que sí puedes hablar? ¿Tú desconectaste el micrófono? Sí. Ya no lo desconectes, ¿ok? Hay mucho ruido en tu casa, ¿ok? No, pero estaba haciendo algo. Pero ya lo dejo prendido. Chelsea. Chelsea, abre el micrófono, por favor. Bueno, ya no apaguen el micrófono. A menos que estén impresentables, pues pónganse en la pantalla. Y no apagues el micrófono, Chelsea. No estoy cambiada. Yo tampoco, estoy en pijama. No, pero me tengo que cambiar, literal, para escuchar. Oiga, profe, mi internet ahorita está horrible, entonces si me salgo es por eso. Bueno. ¿Cerramos lo de ayer de la plática esta de este señor o ya empezamos con lo de las preguntas? Ya, cábela. Termine de tirar. ¿Más? ¿No lo acabé hoy? ¿No fue suficiente? No, quiero más. Sí, bueno, para los de segundo, ya ven que ayer empezamos a hablar acerca de este gobierno para ver cómo iba a ser la dinámica de los debates. El primer tema tiene que ver con la conquista española y la clásica pregunta: ¿qué pasaría si no hubiéramos sido conquistados por los españoles? ¿Hubiésemos tenido un mayor desarrollo como país? ¿Hubiéramos alcanzado más fácilmente la plenitud como país? ¿Tendríamos No. más autonomía? ¿Nos hubiera intervenido otra potencia que no fuera España? ¿O qué hubiera sucedido? Sí. ¿O qué hubiera pasado si en lugar de España hubiera llegado Francia? ¿O que hubiera llegado Inglaterra? Inglaterra estaba cerquita, pues llegó a las 13 colonias. Los holandeses también estaban bien cerca, ¿no? Llegaron a Luisiana, los franceses llegaron a Luisiana, llegaron los holandeses a lo que hoy es Nueva York, un poco más hacia el norte. Entonces hubiésemos sido invadidos por cualquiera de estas naciones europeas. Creo que de todas, en el escalafón, hasta abajo, estaba Portugal y luego España. Y arriba de todas esas estaban Francia, estaba Inglaterra. Estaban los holandeses como naciones más amables, pues, con ese proceso de mercantilismo y colonización que se estaba llevando a cabo en aquella época. Entonces, ese va a ser el primero ya en esta mesa así como de debate, que ya quedamos que no es debate parlamentario. ¿Qué significa? Que no voy a dividirlos en 5 y 5, sino que exponer nuestras ideas, soltar un poco la palabra, a ver cómo nos sale, de quitarnos el nerviosismo, aprender a hablar en público,
o sea, aprovechando este proceso de historia para todo eso que les estoy diciendo. Pero bueno, Yo vamos a casi cerrar no. vamos a cerrar este de acá. Nos habíamos quedado ayer bueno, en una tesis en donde el señor mucho de lo que hace tiene que ver con seguir una estrategia política. Hablamos de que mucho de lo que dice que parece incongruente es a propósito, está así diseñado. Y otra, esparce rumores utilizando las redes sociales para que la gente diga, ¿cómo puede ser? Esto no es justo, Morena. Y luego él sale como El Salvador. Sale a los medios de comunicación en la mañanera y dice, no, yo no estoy de acuerdo que se corte con la libertad de expresión de los medios. No, yo no estoy de acuerdo que se cobren impuestos por las mascotas. Sin embargo, esa estrategia política, filtrar estas noticias que son falsas, pero que dejan de ser tan falsas cuando a propósito las colocas ahí para llamar la atención, y la gente se pone a hablar de esa situación y no del COVID. La gente se pone a hablar de esa situación y no se pone a hablar acerca de la crisis económica, no se pone a hablar del casi menos 4% del balance del primer trimestre, no se pone a hablar que el año pasado, antes de COVID, crecimos 0, y eso no tiene nada que ver con la crisis del COVID. ¿Sí entienden? Es un discurso político, es una estrategia política. Y para aquellos que Profe, piensan... dice Vero que si la puede meter, que si la acepta. Creo que es Vero Millán. Pero no está aquí en la sala. Digo que la Vera Molina la estamos viendo aquí. Ah, sí, cierto. No ha entrado, no está con Perdón. solicitud. A ver, vuelve a preguntar. A ver, dile que intente Voy. entrar porque no está en la sala de espera. Sí, con razón está sonando tanto mi teléfono. No puede ser otra más que Vero Millán, que me llama en clases. En sus clases. O sea, le estoy dando clases y me llama. Sí. Clases de De coral. O sea, en las clases Wow. que le estoy dando a ustedes de Historia de México, así me marca. Pero, ¿por mensaje o por llamada? Llamada. Por ¿Sí? llamar. ¿Es de verdad? A la máquina. Como si pudiera contestar. ¿Por? Ah, oigan, tengo un chiste. En lo que Ay. acepta la beca, ¿se lo puedo decir? A ver. Está bueno. Está siendo grabada la clase. Espero que no sea un chiste de esos de que diga groserías. ¿Cuándo he dicho yo groserías, profe? Hace A rato ver. con AMLO. Ah, pero eso es otra cosa, es AMLO. Ah, No, bueno. cuando se enoja el Chelsea explota. A ver, ¿por qué las monjas no usan zapatillas? ¿Por qué las monjas usan zapatillas? No usan zapatillas. ¿Por qué? Espérate, Porque son piénsale. más... Me callo. Usted me avisa cuándo. No sé. Porque son más devotas. Sí, está bueno. Ese es el mejor chiste hasta la fecha. No, es malísimo. Bueno, díganle a Vero que no está en la sala de espera, por eso no le doy a admitir. Apenas se conectó. Ahí está. No la he conectado. Ya está. Bueno, les decía, entonces es más bien una estrategia política de la vieja escuela, de la escuela que aprendió el PRI, de la que ya se había dejado de usar. Por eso su discurso en contra del neoliberalismo, porque ya quedamos que ahora lo que intenta es que el protagónico sea el Estado. Y hoy en la clase, perdón por los de segundo, pero por eso les puse esto, para que puedan los de segundo entender un poco de lo que estoy hablando. Hoy en la clase hablamos acerca de sus megaproyectos. Este es uno de ellos. Para los de segundo, esta es la construcción de Dos Bocas en Tabasco. Un ultra mega proyecto que cuesta miles de millones de pesos, que se supone que tiene la finalidad que se pueda refinar nuestro petróleo crudo y se puedan fabricar gasolinas y se pueda fabricar diésel. Cosa que cuesta mucho trabajo porque nuestro petróleo es uno de los peores del mundo y se tiene que refinar y implica mucho gasto el perfeccionarlo. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, les demos el beneficio de la duda. Por ahí vi en su chat, que ya no me dio tiempo de contestar, a personajes como Rebeca, decir que, bueno, ¿y qué pasaba con la parte ambientalista en su momento? O sea, no crean que dejamos fuera esa parte. Eso lo vemos en los modelos socioeconómicos.
porque hay muchos modelos que no les importa tanto el bienestar social, ser benévolos con la naturaleza. Ese tipo de proyectos son como para países más civilizados, ¿saben? Así como que tienen esa parte de desarrollo sustentable. Y en nuestro país, debido a la enorme cantidad de recursos que tenemos, no tenemos cuidado de los recursos y no hacemos desarrollo sustentable. Claro que es atacable o subrayable. Sin embargo, pues en la clase no me iba a poner a hablar acerca del deterioro ambiental cuando lo que estamos hablando es el trancazo económico que estamos recibiendo por la construcción de esta obra. No significa que sea una mala obra, lo que estoy diciendo es que habría que ponderar las prioridades. Oiga, Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ¿cuántas personas se murieron por no tener un respirador? ¿Cuántos médicos están denunciando al sistema de salud que no tienen las condiciones ni el equipo necesario? Hoy salió la imagen de una persona del IMSS con bolsas de plástico que las tuvo que traer desde su casa para tratar de tener mayor seguridad porque no les proveen con este material. Y el discurso del Estado es, todo está bien, hemos recibido tantos, todavía tenemos disponibilidad de camas, hay tantos respiradores aún disponibles, ha llegado material comprado de China, de Estados Unidos, se les están dando insumos, y la versión original del pueblo es diferente, no concuerda entre la versión del Estado y la versión del pueblo. Otra estrategia del PRI, otra estrategia política. El discurso ya no está basado en las acciones, está basado en cómo lo digo. Es algo fraudulento, es aprovecharse de la voz que tienes en los medios, y él tiene muchos medios, para poder expresar lo que él cree que es, y pretende que el pueblo no ofrezca resistencia, y se enoja. No sé si vieron, fue hoy, para los que luego ven esto, hoy o ayer, un reportero, creo que desde Reforma, le dice que van varios días, y ayer, sí, fue ayer, el día de mayor contagio, más de 1000 contagios. Entonces, en ese sentido, estamos así como que en el top de los países que tiene mayor contagio, el séptimo. Ya somos el séptimo país con mayor contagio en el mundo. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo España, Italia, Europa, Asia se contagiaban y nosotros pensamos, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser que nuestro país crezca tanto? Somos el séptimo con mayor número de contagios. Y si un reportero en sus mañaneras se atreve a cuestionarlo, se la avienta encima, ¿eh? Ese es su nicho, esa es su cueva. Y increpa a este reportero de Reforma y lo quiere bajar y lo quiere bajar. Vaya, es intolerante ante cualquier comentario que se contraponga a su idea. Perdón, Peregrina, ¿qué ibas a decir? ¿qué? Ah, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Quién fue? Era lo del tren y lo de... O sea, ¿puedo opinar yo en vez de Peregrina? Sí, claro. La experta en AMLO. Bueno, primero acerca de lo que usted dijo de su campaña política de filtrar noticias y salir como El Salvador, estoy súper de acuerdo con usted, es tremendamente obvio, es el líder de su partido político, ¿cómo no va a estar enterado de las cosas que está proponiendo? Chelsea, detente un momento. ¿Por qué las personas no son como tú? O sea, ¿por qué la gente sigue todavía en esta dinámica? ¿Por qué el pueblo, por qué la mayoría se engancha? Por la falta de educación, ¿no? También. La ignorancia. ¿Cuál es la causa? Chelsea. ¿Por qué crees, Chelsea? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, es que Chelsea estaba diciendo que es muy obvio que el presentar un panorama gris, oscuro, y luego él sale a rescatarlo, y que es una estrategia política y que es súper obvia. ¿Cuántas veces lo ha hecho Chelsea? 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces, 8 veces. Y no es el único. Su reciente proeza, es decir, que sus benditos diputados propusieron que el INEGI se viniera a meter a tu casa y te evaluara las riquezas y lo que tienes, si tienes de más, y si él considera que tienes de más, se las va a quitar y va a venir a meter a alguien a tu otra casa, y sale el señor AMLO como si fuera Dios a decir que no, que eso está mal, que es anticonstitucional y que no sé qué, no sé cuándo, pero va a perdonar la palabra, pero yo siento, se me quedó muy grabada la frase que usted nos dijo en tercer semestre, porque las personas siguen siendo perros, nada más cambiaron de amo. ¿Sí? Porque siguen
sienten que se desencadenaron del PRI, que ya no son esclavos de ellos, pero ahora tienen a alguien peor, que es Morena, porque es nada más el PRI a la quinta potencia, porque literal son los mismos funcionarios los que están en el PRI. Es un refrito lo que está ahorita en el gobierno, y eso es lo que las personas se niegan a ver. Por ejemplo, lo del Tren Maya, dicen que va a acabar con la pobreza de 1 millón de personas y que no sé qué, que no sé cuándo, pero lo que sí está, o sea, y es El recorrido del Tren Maya está por para los de verse, ¿no? segundo. Pero Perdón. lo que sí va a haber es que está poniendo en peligro las comunidades indígenas que viven por ahí. Está poniendo en peligro miles de jaguares, que es una especie endémica de México que está en peligro de extinción. Y no es coincidencia que hoy mismo le haya quitado el 75% del presupuesto a la protección de áreas naturales. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está haciendo con el Tren Maya está mal. O sea, y a lo mejor y no lo hace con mala intención, o quién sabe. Pero, por ejemplo, le quitó el presupuesto a los hospitales, le quitó el presupuesto al sector salud, y le viene lo del COVID. Oye, Pero Chelsea, prefiere seguir pagando su estadio multimillonario de béisbol. Es lo que no comprendo. No comprendo cómo la sociedad mexicana no se da cuenta de lo que está pasando en México y sigue lamiéndole las patas al señor presidente. y los programas asistenciales. O sea, ¿cuánto dinero se gasta en programas asistenciales y cuántas carencias ves en el sector salud ahora con lo del COVID? ¿Se imagina que esos 3,000 pesos que los que no estudian, y los que no trabajan, y los que nada más se quedan en su casa a hacer nada, se los diera realmente a los residentes de los hospitales, que en promedio están ganando 800 pesos, que están literal sacrificando su vida para salvar a personas que dicen que los están fumigando con COVID en Oaxaca, que se ponen, que clausuran, que agarran, que dicen que los están matando? Es que se me hace imposible pensar cómo, cómo fuimos de un gobierno peor, o sea, de un gobierno malo, y pasamos a otro peor, y las personas no se dan cuenta, y me da muchísimo miedo que en el 2024 se vuelva a repetir la historia y Morena vuelve a ganar mayoría en el país, porque el chiste de hacer elecciones y el chiste de la democracia es el hecho de balancear, de tener un equilibrio, de tener yuxtaposiciones y una contra. O sea, no es darle el poder a una persona, y ese es AMLO. Y AMLO se siente en las nubes porque después de casi 15 años de campaña, el narcisista megalómano que es AMLO llegó al poder y le tocó la peor época en el mundo para estar en el poder. O sea, hasta yo siento lástima por el señor, pobrecito. Llorar. Llega la pandemia. Chelsea, aparte de todo lo que ya sabes, ¿no? Baja el precio del petróleo cuando su proyecto es petrolero. Sí. Ocurre lo de la pandemia y lo del COVID y todo este rollo. Ahorita que sale la campaña, va al sureste mexicano, chingaselo, una tormenta tropical. Sale de esa de Chiapas y se mueve a Quintana Roo, otra. Y ahorita va a venir al sur de Veracruz, a Coatzacoalcos, y ahí viene la otra. Y ahí viene Cristóbal para acá, en los días donde va a estar AMLO. O sea, trae una nube negra arriba de él como las caricaturas. Pero, ¿sabe por qué está viniendo al sur? Porque aquí es donde la aceptación de los gobernadores está bajando. Aquí en Veracruz, no aceptaron la legislación del revoque de mandato, por el hecho de que si sí se hacen las votaciones y las consultas populares, es muy obvio que en Veracruz Cuitláhuac se va a ir, porque ya está bajando mucho su aceptación, y por eso viene nuestro salvador, el señor AMLO, a Veracruz, porque tiene que volver a levantarle la mano y decirle: aquí estamos con Cuitláhuac en Veracruz, y así de repente ya todos van a volver a votar por él. Por eso es que está viniendo específicamente al sur de Veracruz. Pues estuviera en campaña todavía, ¿no? Exacto. Porque sigue en campaña, porque tiene que seguir convenciendo a las personas de que él es el bueno. También dijiste tú que tienes miedo de que se repita la historia en las próximas elecciones. Y no creo, porque Andrés Manuel no ganó por sus innovadoras propuestas. Ganó por populismo y porque el pueblo mexicano ya estaba harto de lo mismo, del PAN y PRI. Un voto de castigo. Así se le llama, un voto de castigo.
O sea, Fue porque no populismo lo que hizo funcionó Andrés con el PRI, Manuel. no funcionó con el PAN y se van a ir con Morena y Morena terminó siendo la Pues combinación. fue lo que pasó en el 2002, en el 2000 con Fox. Lo Pero mismo. ¿sabe por qué pasa eso? Porque AMLO piensa que Madero fue el bueno. Por eso pasa todo lo que está pasando ahorita en México. Y hasta el misticismo se parece de Madero, ¿no? Sí. Y bueno, el otro megaproyecto, además de este, que es la refinería de Dos Bocas, este que es el proyecto Maya, este otro que es la maqueta del aeropuerto, porque ya quisiéramos que estuviera en ese avance, es una planicie y una estructura al centro, que es esta parte de aquí. Que lo que llevan ahorita se ve como un círculo. La idea de este mega aeropuerto es que haya pistas de aterrizaje acá y acá, y esto sea como que el hangar o el estacionamiento de los aviones, y que toda esta parte que está techada sean los edificios en donde se llevan a cabo la sala de esperas, el registro, las maletas y todo eso. Todo esto. Pero corríjanme si estoy equivocada, pero esos 3 macroproyectos que está llevando a cabo son caprichos. O sea, yo siento, Sí. considero que son Sí. verdaderos caprichos. Lo que duele muchísimo, porque si es dinero de nosotros, son los 60,000 millones de Texcoco. O sea, Sí, el lo proyecto que ya le iba tuvimos que pagar adelantado. a los inversores de Wall Street Sí. por todos los préstamos que ya se habían hecho, porque ya estaba todo preparado y nada más Sí. llega este señor a decir, no se hace, y ya, no se hizo, y todas las personas le aplauden, y, o sea, es que y parece un cromosoma eso, o sea, ni siquiera está bonito. ¿No les parece esto? ¿No les parece como que estamos en una serie de Walking Dead, en donde el grueso de la población anda toda zombie así, sin cerebro, caminando así? Y tú eres el raro, tú eres el que todavía eres humano, el que dices, ¿cómo es posible que la mayoría o el grueso de la gente esté así? Como si en este momento, perdón, no sé cómo vaya a escuchar, como si hubiera ocurrido un evolucionismo de Darwin y algunos evolucionamos y seguimos conservando la misma cantidad de neuronas y pensamos, y el grueso de la población no. Entonces, como que más allá de la división de ricos, pobres, blancos, negros, mestizos, lo que sea, es una división entre la gente que piensa y la que no piensa. Y los que pensamos nos sentimos tan frustrados, tan agotados con esta situación, que, bueno, imagínense la posición de ustedes, y qué bueno que están críticos desde ahorita. Imaginen sus padres, imagínense quien tenemos cargando a cuestas y en los hombros las consecuencias de las malas acciones de este gobierno. Al final de cuentas, los que yo les dije en historia y se los quiero compartir a los de segundo, miren, no es ponerle el dedo a Andrés Manuel y señalarlo y decirle, tú te equivocaste, fue un mal gobierno, te fue muy mal, porque ¿saben qué? Con él no pasa nada. El problema es que esas consecuencias recaen en nosotros. Todas las malas acciones, la crisis económica, la devaluación de la moneda, que vaya, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no decir que nuestra moneda se devaluó del 18 a 22 y fracción y no va a bajar de los 20? ¿Por qué no decirlo? O sea, ¿por qué siempre dar excusas? Al final de cuentas, las consecuencias de las acciones que ha hecho el señor terminan recayendo en el pueblo, terminan recayendo en nosotros. Y eso hay que verlo así. ¿Decías, Peregrino? No, que ahorita el dólar está a 21. Mande. El dólar está a 21. Ah, sí. 21.93 para ser exactos. Sí, dicen los analistas que no va a bajar de 20. Bueno, claro, yo que te va a creo. 25 y luego te baja a 22, perdón, Juan Carlos. Hablando Sí. de cómo te plantea un panorama oscuro y luego le baja el claro y todo el mundo le aplaude. ¿Se acuerdan lo que dijo de que el dólar estaba a 25 y que ya estaba bajando a 22 y la gente le aplaudió? ¿Cómo es posible si estaba a 18 y luego subió a 25? Y el hecho de que bajara un poco No, y no el año pasado no significa que estuvo bailando entre 17 y 18 pesos. O sea, ni siquiera estaba tan alto. Y de un día para otro despertamos y estaba a 25 pesos. Sí. Juan Carlos, decías, perdón. Bueno, continuando ese comentario, pues es lo mismo que pasó con la gasolina. Hubo una crisis a nivel mundial sobre, o sea, cuando bajó la gasolina, ¿no? Entonces hubo un reajuste de precios a nivel internacional, que eso lo decide la OPEP, y pues todo el mundo se le atribuyó al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Lo que yo decía que
estamos sacando un poco de foco y que es importante observar de acuerdo a estos proyectos es la forma en que los está legitimando. Porque si bien es, como dice Chelsea, un capricho, no está alejado de una legitimación popular y lo hace por medio de artilugios jurídicos y políticos como lo son las consultas populares, que por cierto están muy alejadas de la legalidad que envuelve a un tipo de consulta popular como lo podría ser un plebiscito o como lo podría ser un referéndum. Juan Son, Carlos, lo que acabas de decir, esta parte legal, ¿por qué no denunciarlo así? O sea, ¿por qué los medios de comunicación, por qué la gente no tiene la capacidad de lo primero de decir es ilegal? No, es que sí lo han dicho, pero lo que pasa es que hay medios que evidentemente son oficiales, pero ya, o sea, es lo que más le han criticado, de hecho. De hecho, esas mismas críticas de que es ilegal o es anticonstitucional empujaron a la bancada de Morena a hacer una iniciativa en donde reformaban el artículo, esta me falla, 30 y tantos me parece que es, en donde está precisado cuál es el esquema o el proceso legal para llevar a cabo una consulta ciudadana. Prácticamente la reforma es quitarle todos los candados que tenían los tres poderes, los otros dos poderes, y simplemente dejarlo a parecer del Ejecutivo. Antes lo que pasaba es que había una iniciativa, ¿no?, del Ejecutivo. Pasaba por las dos cámaras para ver la viabilidad política del proyecto y pasaba por la Suprema Corte de Justicia para ver la viabilidad legal del proyecto de reforma. Y ya luego se ponía a consulta popular, en donde tendrían que participar cierto número de personas y tendría que haber un porcentaje hacia el sí para que se llevara a cabo. Con la reforma que están proponiendo, simple y sencillamente basta con que el Poder Ejecutivo lance una iniciativa y lo ponga a votación por medio, o lo quieren hacer por medio del INE, ¿no? Que por cierto, el INE no está llevando a cabo estas consultas que hicieron para estos proyectos. Hay Está ofreciendo cifras resistencia, de hecho, ¿no, Juan Carlos? Mande. Está ofreciendo resistencia, de hecho. Sí, de hecho sí. Sin embargo, las consultas que hicieron para estos proyectos que mencionas lanzaron números totalmente alarmantes. Para el tema del aeropuerto hubo una participación de 30,000 personas, lo cual no representa en ningún momento nada, un porcentaje importante para la población. Para el tema del Tren Maya hubo una participación, para empezar, las cifras oficiales dicen que fueron 4 estados, pero el problema viene cuando hablan de los municipios, porque en 3 estados marcaron más números de municipios de los que realmente hay, y esto es información que está en su página oficial. Además, dentro de los 4 estados que participaron en la consulta popular para el Tren Maya, resulta que solamente hubo una participación de 8,000 personas. Entonces, por eso no existe la democracia en México, ¿no? No, es que no hay representatividad, no hay la representatividad necesaria para tener una viabilidad de legitimación social. Él lo que busca con esto es decir, yo cumplí preguntándole al pueblo, entonces sigo en mi demagogia y en el populismo de decir, yo hago lo que el pueblo me dice, y si sale mal, pues es que ustedes me dijeron. Realmente. A ver, oye, tiene rato que Vero Millán quiere hablar. A ver, Vero. Bueno, es que, a ver, me quedé en donde estaban con lo del dinero, con lo de la devaluación del peso, no, del peso actualmente. Pues es que es irrelevante la comparación que usted hace con que se devaluó antes, que antes había devaluado el peso y ahorita, porque las condiciones financieras, pues obviamente son bastante diferentes. Y además no es como que solo sea aquí, es en todo el mundo, no es solo en México. Entonces, no. Lo que estamos diciendo es, no son las condiciones por las cuales se devalúa, sino el proclamar en los medios de comunicación y decir, ya ven, el peso se había devaluado a 25 pesos por dólar y ahora ya bajó a 22. O sea, no, eso.
O sea, fue... Pero Una fuera de persona eso, fuera de eso ¿no? fuera de eso no es irrelevante mencionar que había una mala gestión económica. No solamente, o sea, es que ese es el problema. Simple y sencillamente encapsulamos a los problemas económicos a las estrategias económicas. No solo es así, es un todo. Entonces, si tú de repente echas por la borda un proyecto de miles de millones de pesos, ¿eso afecta a tu economía, sí o no? Y eso no es una decisión económica, es una decisión que incluye el tema de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, precisamente, varias secretarías, ¿sí? Luego tienes una decisión en donde te mandas a la goma a la OPEP y dices, yo no me voy a unir a tu plan para rescatar el precio del petróleo, voy a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque basé mi, perdón por la palabra, bueno, no lo voy a decir, basé mi política económica del país en petrolizar, construyendo una refinería cuando no hay la tecnología suficiente, y voy a gastar miles de millones de pesos simplemente para seguir un speech político que vengo manejando desde hace 20 años. Bueno, está bien, nos salimos del acuerdo de ese acuerdo de la OPEP y todavía entramos en un acuerdo más ridículo en donde Estados Unidos nos va a comprar el petróleo que nos sobre porque no nos metimos al acuerdo de la OPEP en un porcentaje ridículo. Y no solo eso, sino que nos van a dar preferencia para vendernos más caros los ventiladores para el coronavirus. Entonces, todo ese tipo de decisiones son políticas de este gobierno, lo que no hace irrelevante mencionar esta comparación o esta comparativa. Una cosa es que haya una inflación de cierta moneda en el mundo y que a las demás las afecte. La pregunta es por qué el peso se debilitó frente al dólar y en países como Brasil y Chile su moneda no solo no se debilitó, sino que tuvo un índice de crecimiento. Esa es la verdadera pregunta. Entonces, para nada es irrelevante. Creo que no se discute el hecho de que sí es, o sea, que, porque sí lo es, o sea, es una problemática mundial, o sea, lo que pasó con el petróleo fue un golpe a la economía de muchísimos países que son petroleros o que tienen acciones en el petróleo. Lo que se le critica o lo que se le puede criticar al gobierno de AMLO es el hecho de que nunca ofreció ni una solución real. O sea, lo que pasa con AMLO o lo que pasa con este gobierno es que siempre se escuda tras el hecho de los otros gobiernos. Nos dejaron un país en ruinas. Es una situación que todo el mundo está pasando. O sea, nadie te está preguntando acerca de otros gobiernos. Nadie te está negando el hecho de que es una situación que está afectando a muchísimos países. Lo que se te está preguntando, lo que se te está cuestionando es el hecho de qué vas a hacer para subsanar, resanar la economía que literal ahorita está en picada. O sea, porque Rocío Nale ahorita es un héroe nacional porque defendió los recursos naturales del petróleo frente al mundo, según, pues, las personas, porque vamos a dejar de dividir, las personas no pensan. Chelsea, acabas de dar el punto exactito para hacer esta comparación. ¿Para quién es un héroe? Para un sector de la población, ¿no? Pero sí, para otro sector de la población como el tuyo, como el mío, pues queda en ridículo, ¿sí o no? Sí. Ahí está la polarización del país. Esa es la polarización que está aprovechando AMLO. Y esa es la resistencia que ofrece AMLO a aquel que sí piensa. El atacar, el demeritar, el librarse de la culpa. Muchas de las estrategias absurdas, por eso les decía yo que es un personaje. ¿A quién van dedicadas? ¿Van dedicadas al que piensa? ¿Van dedicadas a ustedes? ¿O a quién van dedicados al discurso? Obviamente este discurso no va a dedicar a ustedes, porque obviamente va a haber resistencia en aceptar una ideología que a todas luces es ilógica. Entonces ahí está la polarización. Perdón, Chelsea. No, sí está bien. O sea, vamos a poner, por ejemplo, mi caso. Me han llamado prianista. O sea, y lo que pasa ahorita con el ataque que hay de una parte de la población a otra población es por como ya se ha venido comentando, y creo que este es la raíz de todos los problemas de México, es que cuando es necesario unirse para algo, cuando es necesario tener una conversación, llegar a un acuerdo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, es el hecho de que estamos completamente divididos, no hay unidad nacional. Y vamos a poner, por ejemplo, Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos se está desquebrajando, se está desmoronando.
pero hace algunos años Estados Unidos ha avanzado tanto porque es patriota, porque es nacionalista, porque le tiene un amor a su país. Lo que le falta a México, y muchas de las razones por las que estamos aquí es porque los que nos han gobernado México no es más que una vaca que le va a ordeñar todo. Y esa es la verdad. Y ahorita este gobierno se aprovecha de muchos de los errores de anteriores gobiernos para excusar el suyo. O corríjanme si estoy mal. No sé si vayan a castigar a AMLO, ahorita que hablas acerca de la polarización de la sociedad, no sé si la gente vaya a castigar a AMLO y se vaya a quedar fuera del siguiente periodo de 4 años, ¿eh? Porque todo el mundo reconoce a Donald Trump, todo el mundo lo reconoce como un divisionista. De hecho, su principal opositor lo está acusando de generar polarización en el país, y las consecuencias de utilizar esta estrategia política es la que está pagando ahorita en este momento en Estados Unidos. Y nosotros que tenemos una política también de polarización, no nos vaya a pasar como él. ¿Qué decías, Vero? Pues es que la razón por la que destruyó el aeropuerto, para empezar, es porque los estudios internacionales y los tratados internacionales, como el de RANMAR, prohíben los asentamientos sobre lagunas, y pues estaban en el lago de Texcoco. Entonces, ese mismo tratado internacional del que hablas, que es uno de los 10 que firmó México cuando estuvo Salinas en el poder, también dice que no se podrán hacer construcciones en zonas selváticas y que tengan una protección a nivel internacional, como lo es la selva que está en donde está el Tren Maya. En realidad no es eso. De ambientalistas, nada. Y ese proyecto de Texcoco estaba validado ya por varios temas de auditorías internacionales. Juan Carlos lo intentó hacer Fox, ¿no? Juan Carlos. Ajá, en donde habían ya hecho se le llama, sus iniciales son MIA, es algo de impacto ambiental, ahorita me voy a acordar de la primera frase, que es un estudio técnico, ambientalista y ecológico que se hace sobre la viabilidad de proyectos en zonas que pues evidentemente son reservas naturales o que van a afectar algún tema de naturaleza. Lo que dijeron es que ese lago llevaba seco prácticamente muchísimos años. Décadas. Que no iba a tener una merma en cuanto a especies, ni en cuanto a la viabilidad de algún nacimiento nuevo de agua. Entonces ya estaba permitido. Pero bueno, pues, si no hubieran empezado la obra anterior con Enrique Peña Nieto, que por no cierto, hubieran podido. No hubieran podido. Tienes que sacar licencias para poder iniciar la construcción y ya tenías la autorización. Y ese aeropuerto se pretendió hacer desde el 2000 con Vicente Fox, pero como la bancada en su mayoría era priista, no la aceptó. Luego Calderón tampoco, y con Enrique Peña Nieto salió. Y ya tenía los permisos, todos los permisos para poderse construir. Eso... Déjate los permisos, ya había contratos, ya había gente que había comprado sus espacios para poner sus negocios ahí. Eso es lo criticable. Y no es que no nos importe el medio ambiente, pero se perdieron 60,000 millones de pesos en indemnizar las inversiones que ya se habían hecho. Eso pero además, ¿qué medio ambiente? Es un lago que lleva seco décadas. No hay especies naturales en peligro. Sí. Por ahí... el nuevo aeropuerto va a estar construido sobre fósiles de mamuts. O sea... No, déjate eso, Chelsea. El Tren Maya está en medio de una selva. Sí. Ahí sí hay especies naturales en peligro. Ahí sí hay vegetación en peligro. Ahí sí hay incluso un tema de contaminación que va a ser importantísimo. O sea, bueno. Y no lo pueden tener por eso. O sea, por temas de ambiente, de la naturaleza, no pueden quitarlo ese proyecto. El problema es que tendría que venir un grupo muy fuerte a meter una denuncia en la Procuraduría contra los delitos ambientales y nadie se va a aventar ese toro, pues. Solamente se va a parar el proyecto si no acaban antes de que termine el 2024. De ahí si no, sigue, ¿eh? Pues por eso por eso la prisa de comenzar y de terminar.
Incluso yo pienso que aunque vuelva a ganar Morena, no creo que el que siga, si es el que yo creo que va a seguir, vea viable continuar con esto, ¿eh? O sea, no